Estamos de nuevo llegando a sus hogares a través de esta red social, muy felices de que nos reciban, muy felices de que nos estén acompañando, estén unidos con nosotros en este momento para ocuparnos en la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés y hubo la manifestación del Espíritu Santo, donde toda aquella gente, aquellos 120 fueron llenos del Espíritu de Dios y empezó a ver aquellas manifestaciones en sus vidas, el viento recio, las lenguas como de fuego, las palabras que el Espíritu Santo les daba que hablasen en diferentes idiomas, toda esa reacción y cómo luego la multitud se congregó porque la noticia se expandió rápidamente, y yo creo que de los diferentes lugares de Jerusalén donde estaban las gentes, las locales y las extranjeras que estaban en ese momento en la ciudad, acudieron ahí al lugar donde estaba el aposento alto por la algarabía, porque algo extraordinario estaba sucediendo y querían saber qué estaba pasando. Y cuando se dan cuenta lo que está sucediendo, cuando miran aquello y que los miraban llenos del Espíritu Santo, pensaban maravillados, ¿verdad? Atónitos, dice la Biblia, hablando de muy sorprendidos, de que estaban perplejos por mirar la manera como aquella gente hablaba las maravillas de Dios, y que ellos los entendían perfectamente y que se maravillaban porque se daban cuenta que eran personas locales y que pues no habían tenido oportunidad de aprender los idiomas de ellos, de los diferentes lugares, regiones donde ellos venían, de los países donde ellos venían, tanto judíos como prosélitos. Bueno, pero estaba reunida aquella gran multitud, y entonces es cuando el apóstol Pedro les empieza a dar toda una explicación, que no están ebrios, que es lo profetizado por el profeta Joel, que el Señor había dicho que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y les da toda la explicación, ¿verdad?, de la manifestación del Espíritu de Dios. Pero cuando culmina el apóstol Pedro de hablar acerca de Jesucristo, porque relaciona el derramamiento del Espíritu Santo con Jesucristo y que el Espíritu Santo viene por conducto del Señor Jesucristo, y cuando da Pedro ya esta explicación y les habla de que lo crucificaron, que lo arrestaron, que lo entregaron a manos de los impíos, y que fue en manos de los impíos que él fue muerto, crucificado, y les habla de la resurrección de los muertos, todo esto, entonces llega el punto donde el apóstol Pedro los hace responsables y declara estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto fue lo que declaró el apóstol Pedro, y le está hablando a toda la casa de Israel. Quiere decir que le está hablando a todos los judíos, israelitas, etcétera, a todos ellos se está dirigiendo, toda la casa de Israel, y está responsabilizando por la muerte de Jesús a toda la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí es donde viene nuestro tema del día de hoy. Y el título de nuestro tema es ¿qué hacer? La culpa. Ese es nuestro tema. ¿Qué hacer? La culpa. Y estamos presentando o queremos reflexionar sobre esta idea, ¿qué hacer? Porque es la pregunta que hacen ellos a Pedro. Al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. La respuesta que va a surgir es una respuesta del colectivo, es una respuesta del colegiado, de los apóstoles, doctrina apostólica, doctrina de los apóstoles, que tenían un mismo criterio sobre qué hacer. La respuesta que iban a recibir era una respuesta de qué se tenía que hacer, cómo encontrar la solución a lo que había sucedido, cómo poderse quitar la culpa, porque las palabras de Pedro, el mensaje de Pedro trajo sobre ellos conciencia, trajo sobre ellos reflexión, les demostró escrituralmente de cuál era la identidad del que había muerto y había resucitado. Y los que creyeron abrieron su corazón, y esos que creyeron y abrieron su corazón se sintieron al momento responsables por la crucifixión de Jesús de Nazaret. Se sintieron responsables de la muerte de Jesús. Pero imagine usted los que el Espíritu Santo en ese momento les trajo convicción de pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Personas que no han recibido el Espíritu Santo, pero al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja con ellos. El Espíritu Santo remueve la conciencia. El Espíritu Santo trae el peso en el corazón, trae el sentir de descubrir su condición espiritual. La persona se mira a sí mismo, la persona se analiza y viene la responsabilidad y vienen los pasados antiguos a la mente, a la memoria, y la persona misma sabe que no es digna de estar de pie delante de la presencia de Dios, y el peso de la culpa se agrava grandemente, el peso de la responsabilidad de haber ofendido al Señor, de estar lejos de Dios, de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Toda esa responsabilidad recae sobre aquel que escucha el mensaje del Señor, escucha el poderoso evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo lo convence de pecado, lo convence de juicio. Gloria al Señor. Y es el Espíritu Santo el que provoca esos pensamientos. Es el Espíritu Santo el que lleva de la mano a la persona para que aquella mujer, aquel hombre empiece a mirar la oscuridad de su vida, empiece a darse cuenta de la negrura de sus actos, para que empiece la persona a descubrir la magnitud de sus ofensas delante de un Dios santo, y puede contrastar con la gloria de Dios, puede contrastar con la santidad de Dios, puede contrastar con la perfección de Dios y verse en ese espejo de la santidad de Dios, y la persona entonces más nítidamente descubre el peso de su pecado. Y aquellos hombres, aquella multitud que se había reunido a ir y atestiguar qué era lo que les estaba sucediendo a aquellos hombres y mujeres del aposento alto, y por qué parecían que estaban borrachos, y por qué hablaban de esa manera, y por qué se miraban extasiados, y por qué era lo que estaba sucediendo. Todo esto añadido al mensaje del apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro les explica que aquello es el Espíritu Santo. Pero luego les habla de Jesucristo, el que fue entregado en manos de inicuos. Y luego les dice que ellos son los que lo crucificaron, la casa de Israel. Y los que estaban ahí, ellos se sintieron aludidos y se sintieron responsables, porque ellos se sentían parte de la casa de Israel y sabían que ellos habían consentido, muchos de ellos, en la muerte de Jesús. Y viene entonces la culpa. Pero imagine usted entender en ese momento
lo que pasó por la mente de aquellas personas congregadas a las que Pedro les estaba dirigiendo el mensaje, que de repente entender la gravedad de sus actos, entender la gravedad de ellos haber participado y haber consentido y haber promovido la muerte de Jesús de Nazaret. Y que Pedro les dice que Él es el Cristo, que es el que los profetas habían anunciado desde la antigüedad, que es el Cristo, que es el que el profeta Isaías les había anunciado, el esperado por ellos, el prometido de parte de Dios. Qué conflicto tan grande, porque ellos tendrían que aceptar que el Mesías era el Hijo de Dios. Y los que el Espíritu Santo les dio esa revelación en ese momento, los que el Espíritu Santo les dio el entendimiento de a quién se refería David, la personalidad que era, la importancia que era mayor que los profetas, que era mayor en poder y en dignidad que los ángeles, que era el que la humanidad estaba esperando, que es el que vendría a poner todas las cosas en su lugar para restaurar toda la creación y llevarla en comunión con el Padre. Entonces, la culpa que ellos experimentaron en aquel momento fue terrible. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola que el Señor Jesucristo en una ocasión se las presentó, en la que Él decía que había un hombre que tenía una viña y entonces mandó mensajeros a ver cómo estaba la viña y a pedir el producto de la viña? Y entonces los campesinos, los jornaleros que trabajaban la viña, los administradores de la viña, cuando miraban que venía un mensajero, lo golpeaban, lo corrían, lo maltrataban y lo regresaban así con el dueño. Y llegaba el hombre aquel, el mensajero, y decía: pues fui y les dije, les di tu recado, les di tu mensaje, pero me maltrataron. Mira cómo vengo todo golpeado, mira cómo me trataron. Y luego el dueño de la viña mandó a otro mensajero y también lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron, etcétera, y lo regresaron sin nada. Entonces el dueño de la viña, esta es la parábola que Jesús les estaba poniendo, les dice, y que finalmente el dueño de la viña dijo: voy a mandar a mi hijo, a él lo van a oír y lo van a respetar porque es mi hijo. Y mandó a su hijo. Y cuando les mandó a su hijo, entonces aquellos jornaleros malvados, aquellos trabajadores malvados que estaban administrando la viña, los mayordomos malvados que se habían ya querido apoderar de aquella viña, cuando lo vieron venir, dijeron: es el hijo del dueño, es el heredero, vamos a matarlo. Y lo mataron. Esta parábola precisamente ilustra lo que la casa de Israel le hizo a Jesús de Nazaret. Primero, a los que maltrataron, apedrearon, asesinaron, fue a los profetas. Los hicieron sufrir, los hirieron. Pero cuando vino el hijo del dueño de la viña, vamos a decir, el Hijo de Dios, viene a este mundo. La viña es el mundo. Y el Hijo de Dios, Cristo, que es enviado a este mundo, entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo recibieron los religiosos? ¿Cómo lo recibieron los que enseñaban la ley? ¿Cómo lo recibió su pueblo? La niña de sus ojos, la nación de Israel, ¿cómo recibió al Hijo de Dios?
no le creyó, murmuró de él, lo criticó, no lo aceptó. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y lloró Jesús sobre la ciudad de Jerusalén por la rebeldía de los moradores de la ciudad. Y luego se lamenta Jesús diciendo: no conociste el día de tu visitación. Cuando el Hijo de Dios vino a visitarte, cuando el Hijo de Dios vino a buscarte, cuando el Hijo de Dios vino a predicar en tus plazas, en tus aldeas, cuando el Hijo de Dios vino a recorrer tus valles, tus playas y dar el mensaje en los montes, pero no escuchaste, no pudiste creer, no comprendiste el día de tu visitación. Esta fue una parábola, estas fueron parábolas que el Señor Jesucristo, Él enseñó para dar a entender el rechazo que Él recibió y cómo los suyos no lo aceptaron. Como dice el evangelista San Juan: a los suyos vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Este Jesús rechazado, este Jesús perseguido, este Jesús que desconocieron totalmente, es el que ahora, en ese momento, el apóstol Pedro le está diciendo: casa de Israel, ustedes lo crucificaron. Casa de Israel, es el Hijo de Dios, es el Mesías que vino a este mundo. Y ustedes son responsables de haberle quitado la vida, de haberle escarnecido. Son responsables de haberle rechazado. Son responsables de haberle llevado a la muerte en la cruz. Y aquellos que estaban escuchando, el Espíritu Santo los empezó a convencer. Empezaron a aceptar aquella palabra. Empezaron a creer en esa palabra. Empezaron a mirar que aquella palabra era cierta. El Espíritu Santo les dio claridad. El Espíritu Santo en aquel momento empezó a convencer los corazones. Y ellos empezaron a sentir el peso de la responsabilidad. Fue cuando ellos, dice aquí, que se entristecieron. Dice la Escritura: al oír esto se compungieron de corazón. Compungirse de corazón es una profunda tristeza. Cuando alguien se siente compungido de corazón, eso significa que entra en una tristeza profunda. Hay una convicción y hay un pesar. Recuerdo yo un accidente que pasó hace muchos años de un vecino. Éramos niños en aquel tiempo, y uno de los vecinitos que teníamos ahí, de 7 años, el niño, su hermano salió en su carro. Tenía un hermano adulto y su hermano salió en su carro de reversa. Y él no se dio cuenta que el niño estaba detrás del carro. Pasó, él pensó que era algo que estaba atorando el carro, le dio más, imprimió más el acelerador y pasó por el cuerpo del niño. Y el niño murió atropellado por su propio hermano. Imagine usted el pesar de aquel hombre cuando se baja del carro y a ver lo que había pasado y se da cuenta que él provocó la muerte de su hermanito. Qué profunda tristeza.
Qué profundo dolor, como para volverse loco. Qué gran tristeza. Es una tristeza enorme. El peso que aquellos hombres sintieron cuando el apóstol Pedro, con toda la autoridad y la palabra ungida por el Espíritu Santo, les dice que ellos son los responsables, los que crucificaron a Jesús. Ellos sienten aquella gran tristeza. Se sienten responsables, se sienten culpables. En ese momento se dan cuenta de su condición. En ese momento se dan cuenta de que han cometido un gravísimo pecado en contra del cielo, en contra de Dios, en contra del Hijo de Dios, a quien despreciaron y luego lo entregaron en manos de impíos y luego lo crucificaron. Se dan cuenta de la gravedad de su pecado y entran en una profunda tristeza. Y le hacen la pregunta al apóstol Pedro y le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Por eso es el título de lo que tenemos, ¿qué hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Bendito el Señor. ¿Qué hacer cuando se tiene culpa? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que has cometido un gran error? ¿Qué hacer cuando se pasa el momento de la ira o cuando se pasa el momento del placer? ¿Qué hacer cuando se pasa el momento donde la persona está como ajena a la realidad, como sin conciencia real de lo que está pasando, pero de repente se da cuenta de lo que ha pasado? Siente el peso de la culpa. Puede ser que alguien me esté escuchando y siente el peso de la culpa. Puede ser que tú no estés bautizado y sabes que tienes pecados que están en tu cuenta, grandes pecados. Puede ser que alguien ya fue bautizado, pero ha cometido errores, se ha alejado del Señor, le ha fallado al Señor y sabe que tiene cuenta pendiente con Dios. Y ahora en estos días, por causa de esta pandemia y el peligro de morir, esto trae a la memoria viejos pecados, trae a la memoria responsabilidades y la necesidad de estar a cuentas con Dios, la necesidad de que el Señor otorgue su gracia, de sentir una conciencia libre de culpa, la necesidad de reconciliarse con Dios, la necesidad de volverse en arrepentimiento, volverse al Señor. Y entonces encontramos la Escritura que nos dice la respuesta: ¿qué hacer? Ya tienes la tristeza, reconoces que hay culpa en tu vida y quieres una solución. Aquellos hombres, aquellas personas querían una solución. ¿Cómo librarse de lo que estaban sintiendo? ¿Qué podían hacer ahora? ¿Qué puerta podían abrir? ¿Por dónde podrían escapar de semejante responsabilidad? Y el apóstol Pedro da una respuesta y dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Y el arrepentimiento es reconocer y renunciar. Reconocer. Nuestra conciencia se resiste en muchos momentos a encarar los errores cometidos. Nos defendemos, como lo hizo Adán. Nos defendemos, como lo hizo Eva,
fue la mujer, fue la serpiente. Nos defendemos, no queremos enfrentar nuestra responsabilidad, no queremos mirar cara a cara el error que hemos cometido y nos justificamos. Pero ¿quién se podrá justificar delante de Dios? ¿Qué argumentos pueden ser suficientes para convencer al Señor de nuestra inocencia? Entonces es reconocer sin evadir, reconocer sin justificar, reconocer sin buscar pretextos, reconocer sin buscar excusas, reconocer la realidad, aceptar el error, aceptar que se vive lejos de Dios, aceptar que somos pecadores, aceptar que hemos ofendido al Señor, aceptar que la maldad nos venció, aceptar. Porque si no reconocemos, entonces no vamos a poder arrepentirnos. Tenemos que reconocer el pecado. Nos va a dar vergüenza, nos va a dar tristeza, nos sentiremos muy mal, pero es necesario como parte del proceso de arrepentirnos. Y parte de ese proceso de arrepentimiento es renunciar. No basta con reconocer, porque si nada más reconocemos, vamos a quedar en el cinismo. El cinismo es el acto de aquel que se puede reír. Han detenido delincuentes dedicados al narcotráfico con una lista, un historial de asesinatos, y los hemos visto sonreír ante las cámaras. Ese es cinismo. Hemos visto esposados a políticos que han gobernado un estado o los estados o estados del país, de nuestro México, y ante las cámaras sonríen. Eso es cinismo. Reconocen, pero no se arrepienten. Al contrario, se enorgullecen. Al contrario, se jactan, confiando en sus influencias, confiando en su poder económico, confiando en que nada les va a suceder, pero no sienten dolor ni se sienten redargüidos por los crímenes cometidos. No se sienten avergonzados ni ante su familia ni ante la sociedad. Su conciencia está cauterizada y no entran en el proceso del arrepentimiento. Que tengamos un corazón sensible, que tengamos una conciencia sensible, que podamos ser capaces de arrepentirnos de todo corazón, que podamos ser capaces de reconocer y avergonzarnos del pecado. No nos quedemos solamente en reconocer y decir, pues sí lo hice, y caer en el cinismo. Porque el siguiente paso para podernos acercar al Señor es renunciar al pecado, renunciar a la maldad. Cuando se renuncia al pecado, estamos hablando de que nuestro arrepentimiento es real. Cuando sentimos dolor por haber cometido esos pecados, por haber hecho esa maldad, es cuando de verdad estamos arrepentidos y hacemos un compromiso de jamás volver a cometer, de jamás volver a caer en esos actos vergonzosos, en esos actos reprobados por Dios, en esas ofensas en contra de nosotros mismos y en contra de nuestro Dios, que son manchas delante del Señor, que son indignos de estar delante de la presencia del Señor. Cuando nos renunciamos, cuando estamos dispuestos a deshacernos de ese pecado, deshacernos de esos deseos, deshacernos de esa codicia,
deshacernos de esa costumbre, deshacernos de ese placer, deshacernos de ese beneficio, deshacernos de esa posición. Pero es pecaminosa, es pecaminoso, nos aleja de Dios, es indigno, es reprobado, no es algo santo, no es algo limpio, no es algo puro, no es justo, no es verdadero. Por lo tanto, es necesario renunciar. Renunciar absolutamente. Si hacemos eso, entonces el Señor les dice, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Les dice a aquella gente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces aquí viene el acto de perdón y de purificación. ¿Sientes culpa? ¿Qué hacer cuando hay culpa? ¿Qué hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, es el arrepentimiento, reconociendo y renunciando. Y luego la purificación. Buscar el perdón y la purificación. Buscar el perdón y que los pecados sean borrados. El que nos puede santificar es el Señor Jesucristo. Por su obra es que podemos nosotros ser purificados, ser santificados. ¿Y por qué esto es así? Esto lo dice el apóstol Pablo a la carta a los Romanos, cuando dice que somos sepultados en la semejanza de su muerte. Así como Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros somos sepultados en el bautismo en la semejanza de su muerte. Es el momento en el que hacemos válido para nuestras vidas la muerte de Jesucristo. Reconocemos que Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz del Calvario. Reconocemos que su sacrificio fue perfecto y que Él es el único que puede ser mediador para nosotros, que puede ocupar nuestro lugar para que nosotros seamos redimidos, justificados y reconciliados con Dios. Es a través de esa obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros podemos aspirar a ser perdonados. Que el Señor Jesucristo perdone los pecados. Si ha habido asesinatos, si ha habido violaciones, si ha habido robos, si ha habido hechicería, brujería, blasfemia, si se han dado pecados de violencia, pecados de altivez en el espíritu contra Dios, pecados de idolatría, el Señor, su sacrificio en la cruz nos dice que el Señor perdona los pecados y te quita la culpa. Te quita la culpa. El Señor, con su obra perfecta, nos perdona cualquier tipo de pecado y quita la culpa de nuestras vidas. Por eso es perdón y purificación, porque nos dice la Escritura que Él nos santifica en su sangre. Él nos reconcilia con el Padre. Él restaura nuestra comunión con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él nos trae en esa reconciliación. Él nos acerca, nos lleva al Todopoderoso, a la comunión con Dios. Nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos coloca en un lugar de privilegio.
y quita, borra todos los pecados, borra toda la maldad. Gloria al Señor. Por eso, cuando somos bautizados, la persona que es bautizada en el poderoso nombre de Jesucristo recibe el perdón y también la purificación. Recibe el perdón y la santificación. Gloria al Señor, porque el Señor promete que Él jamás se acordará de sus pecados. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Gloria a Dios. Así que, hermano, hermana, el día que tú te bautizaste, el Señor se llevó todas las culpas. No te debe de asaltar por ningún momento, te debe de asaltar el pensamiento de viejos pecados. Fueron lanzados a lo profundo de la mar. No te deben de asaltar antiguos errores, ni debes de permitir que te molesten actitudes del pasado, deseos del pasado. No los dejes renacer. No dejes que te vengan a perturbar y se vengan a presentar espíritus malignos que en el pasado querían influir en tu vida o influían en tu vida. No los dejes acercar. No dejes que quieran de nuevo venir a tomar control de tu vida, porque tus pecados, la culpa que tenías, el Señor la quitó esa culpa y los pecados los perdonó en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y tu alma fue santificada, fue purificada, fue lavada en la preciosa sangre de Jesucristo. Y por eso les decimos a nuestros amigos: tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. Tienes la oportunidad en Jesucristo de quitar todas tus culpas. Gloria al Señor. De que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que pases de muerte a vida. Que pases de la oscuridad a la luz admirable de Jesucristo. Que te reconcilies con Dios. Amiga, amigo, no hagas duro tu corazón. No digas mañana lo haré. No digas lo haré el próximo mes. Tú no sabes si vas a vivir el próximo mes. No sabes si la próxima semana vas a tener vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salud. Hoy es el día que respiras. Hoy es el día que tienes salud. Hoy es el día que tienes la fuerza. Luego vas a querer, a lo mejor algunos quieren que les bauticen cuando están en terapia intensiva. Algunos quieren ser bautizados cuando están operados. Pero cuando escucharon la palabra del Señor, cuando escucharon el evangelio, que estaban sanos, que tenían fuerza, lo rechazaron. Tú no sabes qué vaya a suceder en algún momento dado. Tú no sabes qué circunstancias vayas a vivir. Si ahorita tienes la oportunidad, si ahorita estás en condiciones, sírvele al Señor. Si estás joven, con mayor razón, sírvele a Dios. Porque hay muchos que dicen: no, cuando esté más grande, primero quiero experimentar, quiero viajar, quiero conocer, quiero divertirme. Eso es lo que pensó el hijo pródigo. Voy a irme y me voy a ir a vivir lejos de la casa de mi padre, y allá voy a hacer con mi vida lo que quiera. Allá voy a darme todos los placeres que quiera. Entonces no pienses de esa manera. Si eres un joven, una señorita que estás escuchando en este momento, el Señor Jesucristo quiere que tú creas en Él. El Señor Jesucristo quiere que tu vida se consagre a Dios. El Señor Jesucristo quiere que arrebates la salvación, que arrebates la vida eterna. Gloria a Dios. No tienes por qué pasar por procesos dolorosos. No tienes por qué permitir que el maligno venga y te lastime, te dañe. Que el maligno te lleve por callejones oscuros de la vida.
que te lleve por brechas, que te meta en lugares tenebrosos, que te manche, que te ensucie, que te haga tener el hedor del pecado, que te lleve y te haga envejecer y te lastime, te hiera. No permitas que el maligno juegue contigo. No permitas que el maligno te engañe y te arrastre por la suciedad. No se lo permitas. Mejor entrégale tu vida a Jesucristo, conságrate al Señor, que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. La razón por la que Dios te ha dado vida hasta este día, Él tiene un propósito para que tú realices una misión sobre la tierra, pero necesitas estar en Cristo, necesitas estar en Dios para que ese propósito se cumpla en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación. Solamente es que creas y tengas la voluntad de obedecer. Cree en Jesucristo y obedece su palabra y verás que te vas a reconciliar con Dios. Amístate con Dios y por ello te vendrá bien a tu vida. Y después dice el apóstol Pedro, y Pedro les dijo: arrepentíos, le dijo a aquella multitud, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Les está diciendo a todas esas gentes: ustedes, si se arrepienten, si se bautizan, sus pecados les van a ser perdonados. Toda culpa, aunque ustedes mismos provocaron la muerte de Jesús, pero aún ese pecado les va a ser perdonado. Gloria al Señor. Aún ese pecado de haber participado en la crucifixión del Hijo de Dios, aún ese pecado les va a ser perdonado. Y luego les dice: y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. A ustedes también el Señor les va a dar de su Espíritu Santo. A ustedes también el Señor los va a llenar con el Espíritu Santo. Lo que están viendo, lo que ustedes miraron y escucharon aquí con los que estábamos aquí en el aposento alto, le está diciendo Pedro: así, de esa manera, ustedes también serán llenos con ese poder. La promesa que el Señor hizo los va a llenar, porque enseguida, en el siguiente versículo dice: porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, porque para vosotros, está hablando para la casa de Israel, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, la siguiente generación, y para todos los que están lejos, para aquellos que pudieran estar en otros países, en otras ciudades. Y luego dice: y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí nos está incluyendo a todas las naciones de la tierra, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. El Señor iba a llamar gente del África, gente de Europa, gente del Asia, gente de Oceanía, gente de América. Gloria al Señor, porque Él tiene pueblo para su nombre. Él tiene gente en las diferentes etapas, en los diferentes momentos de la historia, en los diferentes siglos que ha vivido la humanidad. Ha llegado el Evangelio, y aquellos que han estado preparados, aquellos que han abierto su corazón, que han querido creer en la palabra que se les ha predicado, ellos han arrebatado la vida eterna. Ellos han tenido la oportunidad de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Entonces la promesa del arrepentimiento, la promesa del perdón de pecados y la promesa de ser llenos del Espíritu Santo es para los que están lejos, es para los que están cerca, es para la casa de Israel y para cuantos el Señor nuestro Dios les haga el llamamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, solamente voy a citar este texto que nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya para finalizar, solamente esto. Así que los que recibieron la palabra, por eso les digo a los que no son bautizados,
los que reciben la palabra. Escuchan la palabra y la reciben, ¿verdad? Pienso que había más de 3,000 personas ahí, pero solamente fueron 3,000 los que recibieron la palabra. Si tú la recibes, es una libertad que tú tienes. Tienes la libertad de recibir la palabra o de rechazarla. Pero si tú recibes la palabra, la aceptas en tu corazón, la aceptas como una palabra verídica, verdadera, en la que puedes confiar, la aceptas, esa palabra como diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, creo en las promesas de Jesucristo y creo que Él subió a los cielos y creo que va a venir Jesucristo. Si tú crees la palabra, porque los que recibieron la palabra fueron bautizados, entonces el que recibe la palabra no se detiene, se bautiza. Eso es el acto que ellos hicieron. Los que recibieron la palabra fueron como 3,000 y fueron bautizados. Y aquí solamente voy a enfatizar que dentro de aquellos 3,000 que se bautizaron, había personas de diferentes nacionalidades, como ya se citó en versículos anteriores, y ellos iban a regresar a sus lugares de origen con un mensaje nuevo. Ellos regresarían a sus países, regresarían a sus comunidades, se convertirían en misioneros, se convertirían ellos en voceros, en predicadores. Allá donde fueran con sus familiares, allá donde regresarían ellos, iban a llegar transformados. Todos los que se movieran dentro del Imperio Romano y regresaran a los diferentes lugares, ellos iban a ir ahora con un fuego en el corazón, llenos del Espíritu Santo, con la doctrina de Jesucristo, sabiendo que es para las naciones y buscando compartir de lo que Dios había hecho en sus vidas. Gloria a Dios. Así estoy llegando al final del tema del día de hoy, diciéndoles qué hacer cuando nos sentimos culpables. En Jesucristo está el perdón de pecados. Jesucristo quita la culpa. La culpa te hace caer en depresión. La culpa te amarga la vida. La culpa aleja la felicidad de tu vida. La culpa te hace fracasar. La culpa baja la autoestima. Necesitamos liberarnos de la culpa. Necesitamos ser libres de la culpa. Libérate de la culpa. No vayas por el mundo cargando esa losa pesada de la culpa. Libérate de la culpa. Sé libre de la culpa. Ve a Cristo. Él tiene la respuesta para quitarte el peso de la culpa y que tengas una vida nueva, una vida totalmente diferente, una vida gozosa en la presencia del Señor. Gloria a Dios, con esperanza. Voy a enseguida a invitarles a orar en el nombre de Cristo Jesús. Voy a iniciar la oración y al estar orando estaré citando los nombres de algunas amigos, amigas, hermanos que tienen diferentes necesidades, para que junto conmigo ustedes también, por favor, oren. Unámonos, estamos unidos en la palabra, estamos unidos en el Espíritu, también estemos unidos en la oración, para que sea nuestro Dios el que dé la respuesta conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Pidamos la misericordia de Dios para que el Señor extienda su mano y el ángel del Señor lleve la respuesta a estas vidas en el nombre de Jesucristo. Empecemos a orar. Eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús estamos, Señor, clamando delante de ti. Acudimos, Señor, a tu presencia para pedirte que nos escuches, que sea hecha tu perfecta voluntad, conforme a tus designios, a tus propósitos para cada uno de nosotros, Dios mío.
Nosotros solamente lo que hacemos es clamar a tu misericordia. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Sabemos que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Te pedimos que una vez más mires, Señor, a tus hijos con ojos de misericordia y des la respuesta que estamos esperando. Clamamos a ti porque reconocemos que tú tienes el poder para hacer todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, toca la vida, Señor, de María Ruiz. Sánale en el nombre de Jesús. A Violeta Mosqueda Yáñez, en el nombre de Jesucristo. A Julio César Esquer Urías, en el nombre de Jesucristo. A Mario Santos, dale la sanidad en el nombre de Jesucristo. Sana a Raquel de Mendoza en el nombre de Jesucristo. Sana a Moisés Reynoso, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dale protección a Janet Márquez en el nombre de Jesús. Sana a Sergio Aldana, quita el cáncer de su cuerpo en el nombre de Jesús. Da protección y bendición, Señor, a Zulema Murillo y a su familia en el nombre de Jesucristo. Te presento a Armando Arredondo, dale completa sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A María Candelaria Mora Beltrán, que sea sana por tu poder en el nombre de Jesús. A Faustino Vargas Moreno, sea sanado de ese mal en el nombre de Jesús. A Julio César Ayón, en el nombre de Jesucristo, sea sanado, Señor, sea tocado por tu poder y fortalecido. A Rosa Adelina Ayón, Señor, consuélale, Padre, en el nombre de Jesús. A Ismael Emiliano López Gámez, Dios mío, sánale, Padre, en el nombre de Jesucristo. A Soledad Flores, Dios mío, dale, Señor, tu toque divino, Señor, en su vida. A Keira y a su esposo, dale la sanidad en el nombre de Jesús. A Oscar González, sánale, Padre, en el nombre de Jesús. A Julio Pérez, Padre, sanidad para él. A Mireya Vela Montes, Señor, dale fortaleza en el nombre de Jesucristo. A Priscila Castelo, Señor, que sea sanada por el poder de Dios. A Fernando Mora Alanís, Dios mío, que sea libre. Haz libre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde él se encuentra, Padre divino, pon los medios para su libertad. Te ruego también para Angélica Jaime, en el nombre de Jesús, obra en su vida. A Javier Fuentes, Señor, que sea completamente sano de sus intestinos. Te pido consuelo para la familia Ábalos Rosales en el nombre de Jesús. Padre eterno, te estoy suplicando tu bendición y tu respuesta para cada una, Señor, de estas necesidades. Padre, te ruego bendición para los que están en los hospitales. Te pido bendición, Señor, para todos aquellos, Señor, que están diagnosticados con el COVID-19. Te pido por el personal de salud. Te ruego, Señor, por los médicos, Señor, y te ruego también por los enfermeros, por todos los equipos, Dios mío, por los que tienen trabajos esenciales también, Señor, y aquellos que han perdido sus empleos, Dios mío, suple también sus necesidades en el nombre de Jesucristo. Te estoy rogando, Señor, que bendiga, Señor, a tu pueblo, a los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta hora. Bendíceles en este momento, ahí donde están, Señor. Que tu Espíritu Santo les fortalezca, que tu Espíritu Santo les dé el consuelo que necesitan, que tu Espíritu Santo les dé la respuesta a las necesidades que ellos tienen en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pido también bendición para el equipo que nos ha estado ayudando, Señor, en estas proyecciones. Te pido bendición y que pagues a cada uno de ellos, Señor, por su colaboración, por lo que ellos han hecho, Señor, para que estemos haciendo estas proyecciones. Gracias, Dios mío, por todas las cosas. Te ruego, Señor, que nos despidas en paz. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, me despido de ustedes, deseando que la bendición del Señor esté en su hogar, que el Señor sea el que proteja sus vidas. El ángel de Jehová acampe en tu vida, en tu familia, y te guarde. El Señor Jesucristo les bendiga.